Ustedes me han escuchado que les he dicho varias veces que hay una expresión en labios de Jesús que se repite varias veces en el Evangelio y que a mí me llama mucho la atención. Y la expresión es cuando Jesús a algunos les dice: una cosa te falta. Hay algo que te está faltando. Él nos conoce. Él nos conoce por dentro, Él nos conoce por fuera, Él conoce el corazón, Él conoce la vida, Él conoce la familia, Él conoce el matrimonio, Él conoce tus negocios, Él sabe en qué nos estamos moviendo. Y en esas coordenadas que Él bien conoce, es capaz de decirme: algo te está faltando. A veces la soberbia nos puede llevar a sentirnos completos o paquetes terminados, personas acabadas. Y aparece el Señor y me dice: una cosa te está faltando. Hay algo que nos está faltando a nosotros. Revisando la vida podemos concluir que nos está faltando la paz. O podríamos decir: nos está faltando la armonía. Nos está faltando en la casa el respeto, nos está faltando en el matrimonio más tolerancia, nos está faltando aprender a perdonar. Qué difícil es ofrecer el perdón. O nos falta ser más humildes, nos falta más sencillez, nos falta aprender a agradecer lo que tenemos. Y entonces alguno de ustedes me puede alzar la mano y me dice: Padre, ¿qué es lo que nos está faltando para que nosotros estemos bien? Si la primera lectura habla de un hombre que le pide una pista a Dios, una señal a Dios, Padre, ¿usted por qué desde la palabra no nos ayuda a encontrar esa pista o esa señal de lo que nos está haciendo falta para estar bien? Padre, yo no quiero que el 2026 sea como el 2025, tiene que ser mejor. ¿Qué necesitamos, Padre, nosotros para estar bien? Y entonces la respuesta es preciosa. Preguntamos nosotros: ¿qué nos hace falta? Y la respuesta, la señal es maravillosa: nos hace falta Dios. Padre, ¿cómo así? Sí, para que sea la señal Dios con nosotros. Nos está haciendo falta a nosotros la paz. Nos está haciendo falta a nosotros la armonía, nos está haciendo falta a nosotros el perdón. ¿Qué nos hace falta a nosotros para que sea Dios con nosotros? Nos hace falta Dios. Y entonces eso es lo que está faltando en casa, eso es lo que está faltando en el matrimonio, eso es lo que está faltando en el corazón de los hombres. Reclamamos lo que nos falta a nosotros y la promesa dice que vendrá un niño al que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pregunta: ¿qué nos hace falta a nosotros? Dios, para que sea Dios con nosotros. No se le olvide nunca eso tan sencillo. Señor, dame una señal en medio de mi problema, dame una señal en medio de mi angustia, dame una señal en medio de mi tristeza. ¿Qué me está faltando o qué nos está faltando? Y pareciera que Él te dijera: te estoy faltando yo. Miren lo que le dice el Señor a Marta: una cosa te falta. María ha escogido la mejor parte. ¿A quién escogió María? A Jesús. A los pies de Jesús, escuchándolo, se iba llenando. Entonces, ¿qué le hace falta a nuestra vida? A nosotros nos hace falta Dios para que sea Dios con nosotros. Segunda idea. Miren, a mí me ha llamado mucho la atención cómo Jesús nace en medio de una situación adversa. O el embarazo de María se desarrolla en medio de una situación adversa.
Es que eso es un problema muy grande, una situación confusa, una situación difícil de comprender. Una mujer sencilla queda embarazada, tiene novio y un día le dice al novio: no es tuyo, es del Espíritu Santo. Qué cosa tan complicada. Y en medio de esa situación adversa nace Jesús. ¿Por qué me llama la atención esa idea? Porque también nosotros vivimos a diario situaciones adversas. Nos toca enfrentar conflictos, nos toca enfrentar problemas, nos toca solucionar situaciones que a veces escapan de nuestras manos. Incluso en la casa de ustedes, en este momento podría haber una situación como esas que está esperando una respuesta. Pero lo más lindo es que ahí en medio de esa situación adversa aparece una voz que dice: va a nacer un niño que será el Salvador. Usted no se ha puesto a pensar lo que el Señor nos quiere estar diciendo. Estoy en una situación adversa, sí. Estoy en un problema, sí. Estoy en una dificultad, sí. Estoy en una depresión, sí. ¿Qué hago? Deje nacer a Jesús. Deje nacer a Jesús, porque cuando nace Jesús, a su problema le está llegando el que es capaz de traer la salvación. Eso es lo que pasó en ese contexto, eso es lo que pasó en esa dificultad. Había una situación adversa, había un problema, aparece un niño, nace un niño y ese niño viene a salvarlos a todos los que estaban ahí metidos en el problema y a todos nosotros. Entonces surge una pregunta: ¿qué significa dejar nacer a Jesús? Y la respuesta es muy linda. Significa regalarnos de nuevo una oportunidad con Dios. Deje nacer al Señor, hombre. Deje que el Señor vuelva a aparecer en su vida. Deje que el Señor vuelva a ser lo más importante en su familia. Deje que el Señor vuelva a robarse todos los espacios de su casa. Eso es dejar nacer al Señor. El problema se solucionó con el nacimiento de un niño que vino a salvarlos a todos. ¿No es eso lo que necesitamos? Salvación en medio del conflicto, que nos tiren el salvavidas en medio de la situación difícil, y es el Señor el que viene a tendernos la mano. Tercera idea: el pobre José está metido en un problema muy grande. Tu mujer va a tener un hijo y no es tuyo. Y entonces el man se fue a dormir. Y cuando estaba dormido iba pensando por dentro: yo la voy a dejar. Ay, no sé quién se queda yo, ¿me sí o no? Nadie. Yo la voy a dejar. Y dice el Evangelio: había tomado la decisión de repudiarla, de dejarla en secreto. No le iba a decir a nadie, se iba a ir calladito. Pero cuando estaba dormido y ya había tomado esa decisión, apareció otra decisión del cielo. Y esa es la tercera idea: una decisión humana interrumpida por una acción divina. Así trabaja Dios. Una decisión humana: me voy a ir de aquí, yo me abro de aquí, yo no me quedo. Interrumpida por una acción de Dios. ¿Cómo así que se va? Usted no se va para ningún lado. Ese niño que va a nacer, ese niño es del Espíritu Santo, y vas a tomar a María por mujer. Y se despertó y hizo lo que el ángel le había dicho. ¿Y qué es lo importante de esos amigos? Entender que así trabaja Dios. No se le olvide a usted que así trabaja Dios. Muchas veces hemos asumido en la vida un proyecto que Dios termina direccionando de otra manera. Usted dice: voy a hacer esto, y termina pasando una cosa distinta. Lo mismo le pasó a José: voy a hacer esto, y termina pasando una cosa distinta. Una decisión humana interrumpida por una acción divina. Y si es del cielo y es de Dios, siempre será mejor. Les voy a contar una historia. Un joven fue a la farmacia y pidió usar el teléfono.
Mientras llamaba, el dueño de la farmacia escuchaba la conversación. Buenos días, ¿me podría dar empleo? ¿Puedo cortar el césped de su jardín?, dijo el joven al teléfono. Ya tengo a alguien que me corta el césped, muchas gracias, se escuchó que respondía una señora del otro lado de la línea. Pero señora, yo puedo cortarlo por la mitad de precio de quien se lo corta ahora, dijo el joven. Gracias por la oferta, pero estoy realmente satisfecha con el servicio que recibo actualmente. Pero yo puedo barrer su vereda y hacer que su jardín luzca como el más lindo de todo el vecindario, afirmó el joven. No, muchas gracias, concluyó la señora. Sonriendo, el joven colgó el teléfono. Entonces el dueño de la farmacia, que había escuchado toda la conversación, se acercó. Me gusta tu actitud, muchacho. Felicitaciones por su espíritu positivo. ¿Te gustaría trabajar aquí? No, muchas gracias, respondió feliz el joven. El hombre asombrado dijo, pero si estabas pidiendo trabajo ahora. No, señor. Estaba comprobando mi desempeño en el trabajo que tengo ahora. Yo soy la persona que trabaja para la señora que acaba de colgar. 3 cositas. La primera, somos trabajadores en la empresa de Jesús. Nuestra tarea es siempre entregar lo mejor. Eso es Navidad. Navidad es renovar delante del Señor el deseo de seguir sirviendo. Segunda cosita, siempre habrá vacantes para personas que quieran hacer el bien. Es Navidad cuando no te guardas las bondades que el Señor te ha regalado. Tercera cosita, delante del Señor somos invitados a evaluar nuestro desempeño. ¿Cómo estuvo este año? ¿Fue verdaderamente bueno? ¿Me entregué con generosidad? ¿Fui motivo de esperanza para los otros? Cierra tus ojos. Tienes tus ojos cerrados. Y con tus ojos cerrados te haces una pregunta. ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? Y es tan bonito cuando la palabra nos va respondiendo. Hoy te traje a este lugar a decirte al oído y al corazón que tú me has tenido un poquito descuidado. Que el día que yo vuelva a ser Dios con ustedes, Dios en su casa, Dios en su matrimonio, Dios en su empresa, las cosas van a ir mejor. ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? A decirme que hay muchas decisiones que yo he tomado sin ponerlo a contar a Él. Y por eso me he equivocado tantas veces. ¿A qué me trajo el Señor hoy a este lugar? A enseñarme que las bondades vienen del cielo, que el trabajo que tengo viene de Dios, que lo que tengo ha sido por misericordia del Señor. Y aún así yo soy a veces tan desagradecido con Dios. ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? A invitarme a vivir una Navidad diferente, reconociendo que soy rico. Soy muy rico cuando soy tan bendecido delante de tantas personas que están viviendo tantas pruebas. Señor Jesús, en esta tarde te doy gracias porque me consientes, porque me cuidas y porque me acompañas. Me pongo en tus manos benditas de Padre, para que hagas conmigo lo que tú quieras. Digamos todos, amén.
Nos mantenemos en esta lectura consecutiva y una lectura preciosa como es la que el apóstol San Juan nos escribe. Ayer lo llamábamos de una manera muy linda, el apóstol del amor o el apóstol enamorado, el que descubrió en el maestro sentimientos, afectos demasiado especiales. Esto tuvo que haber dejado a San Juan marcado para llegar a escribir de una manera tan bella. Hoy reiterativamente, hoy nos vuelve a reiterar San Juan, Dios es amor. Y nosotros podemos llegar a la conclusión, sí, Padre, ya lo sabemos. El apóstol nos lo ha dicho y usted también. Ya sabemos, Dios es amor. Pero es que eso no es tan fácil decir Dios es amor. Porque hoy el apóstol nos la va a complicar un poquito. Bueno, para unos un poquito, para otros un tanto. Porque el apóstol va a decir, Dios es amor, pero, al estilo paisa, pero el que dice que no ama a su hermano es un mentiroso. Quien dice que ama a Dios y aborrece al hermano es un mentiroso. San Juan ya también nos complicó la vida como la ha complicado Jesús por estos días en el Evangelio. Y entonces vamos a aprender y vamos a detallar como algunas características propias de esta lectura tan linda donde se nos dice, venga a ver, si hay que amar, ¿cómo voy a ser yo capaz de amar a la persona que yo tengo enfrente y que me ha hecho tanto daño? ¿Cómo ser capaz de yo amar a alguien que sé dónde vive y que allí donde vive no hace sino planear, diseñar para mirar a quien más le hace el mal? ¿Cómo voy a ser capaz yo de amar a alguien que sencillamente no lleva sino en su corazón el anticristo, el que divide y el que es contrario al Cristo del amor, al ungido del Padre? Esto no se entiende. Y entonces nos vamos a devolver un momentico a esa misma primera lectura que escuchábamos el pasado martes, cuando el Señor nos decía, pídeme todo lo que quieras, si cumples todo lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Y qué es el todo que el Señor nos pide? Amar. Y cuando yo ya sé que en mi corazón lo único que hago es amar, entonces lo demás es añadidura. Por eso les decía yo tanto, cuiden ese amor pasivo, ese amor esencia, ese amor fundante, porque cuando yo coloco el amor de Dios primero, entonces los demás amores no me afectan, ni me van a llevar a mí al desquite, ni me van a llevar a mí a la venganza, porque conociendo ese único amor que es tan puro y que es tan limpio, entonces yo con ese amor me valgo, yo con ese amor me complazco, yo con ese amor no desato sentimientos de venganza para con nadie. Pero claro, cuando yo no me mantengo sino mendigando amor, cuando yo no ando sino por la vida gritando, ¿quién me ama? En estos días me decía alguien, Padre, es que necesito que alguien me ame. Y le dije, ¿cuántas hojas de vida has repartido? ¿A cuántos lugares has ido a presentar tu necesidad? Uno no va por el mundo, uno no se anda por ahí mendigando a ver quién me quiere amar, quién se quiere quedar conmigo, quién quiere partir su tiempo conmigo. Miren, cuando yo tengo el amor de Dios en mi corazón, ese otro amor que humanamente me complementa, ese amor llega y se queda, no llega para lastimarme e irse habiéndome dejado en la total desdicha y en la total desilusión, porque entonces ese es también un amor mentiroso, es un amor interesado, es un amor maldecido. Yo creo que a nadie nosotros
Esto lo hemos escuchado cantidad de veces, que nos lo entregó San Agustín de Hipona: con nadie tengas deudas de amor. Padre, y entonces, ¿en qué quedamos con esos que están haciendo tanto daño? El problema es de esa persona que está haciendo daño. Usted ame. Padre, ¿y entonces qué hacemos con la persona que traiciona? El problema es de la persona que traiciona. Usted ame. Padre, ¿y entonces qué hacemos con esa persona que me lleva por la calle de la amargura? Pero es que ya, mi Dios, a usted lo está llevando por la calle del dulce, de la bondad. Desvíese y no ande más por la calle de la amargura. ¿Y cómo hago yo, Padre, para separarme de este amor? Allí viene algo que no hemos aprendido a manejar, y es la libertad. Amar en libertad. Solo que es que nosotros, como dice la canción, se nos volvió aquello de que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Entonces usted se acostumbró a ver a su propio verdugo, aunque no le ame, aunque no la ame, pero se acostumbra a ver el bulto ahí, dando lidia, censurando, dañando, humillando, maltratando. Eso no se llama libertad ni se llama amor. Eso se llama esclavitud y masoquismo. Porque nunca un amor que es limpio, nunca un amor que brota del amor fundante, como es el amor de Dios, nunca ese amor engaña, nunca ese amor hiere, nunca ese amor se vuelve tóxico, gas. Esas relaciones donde que no vas, donde con quién estabas, que no te vi, que no me llamaste, que no me cumpliste, una relación que eso parece la persecución de los enemigos. Dios es amor, y quien no ama o quien dice que ama a alguien y mentiras que lo odie es un mentiroso. Pero amo al que me hace daño. Cuando se ha conocido el amor verdadero, se es capaz. Porque entonces ya usted no está bajo el cálculo, bajo la corresponsabilidad. Usted está amando en la libertad. Ustedes se imaginan que el maestro, colgado, asfixiado, ya en agonía el Viernes Santo, le hubiera gritado: hey Pedro, y entonces, ¿no fuiste capaz de amarme? Hey Santiago, hasta el extremo y no mostraste fidelidad. Hey Juan, te quedó grande acompañar a mi madre. Él no hizo reclamos, él simplemente dijo: todo está bien hecho. ¿Y qué fue todo lo que hizo de bien? Que amó a todos sin esperar nada a cambio, absolutamente nada. Por eso nosotros sufrimos tanto cuando nos enamoramos, aunque dicen que es muy lindo, pero también es muy tormentoso. Vámonos al Evangelio de San Lucas, donde hay un programa de vida muy lindo. Capítulo 4, versículos del 14 al 22. Jesús llega para dar cumplimiento a una de las profecías del profeta Isaías: entrar en la sinagoga e inaugurar un nuevo año, una nueva manera de predicar y de que sus oyentes redescubran que hay un profeta que es distinto. El Evangelio definitivamente está lleno de unas contradicciones muy lindas. Porque fíjense que me vuelvo al Evangelio del martes pasado, donde nosotros descubrimos que Jesús multiplicó panes y sació y quedó. Pero Jesús, antes de ponerse a multiplicar panes, hizo algo muy lindo, que es como empieza hoy el Evangelio de San Lucas. Por allá había un milagro entrecogido, escondido en medio de la muchedumbre que se moría de hambre. Y ese milagro era este: el Señor se puso a enseñarles. Aquí este evangelio, la muchedumbre está enferma, está triste, está extenuada, también andan como ovejas que no tienen pastor. Y en la sinagoga Jesús tampoco mandó a Carulla a que compraran 10 canastas de pan.
en la sinagoga, Jesús de una manera muy linda nos empieza a decir, desenrollando el rollo de la ley, empezó a decir esto. Esto es, cogió la escritura, cogió el texto sagrado y les dijo, vengan, ustedes están perdidos, pero antes que la perdición de los sentidos, tienen la perdición de la conciencia, la perdición de su misión y de su tarea. Y desenrolla el libro y empieza a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pueblos, a proclamar a los cautivos un año de bendición. Muchachos, vuelvo a esto de la libertad tan linda. ¿Cuántas mujeres y hombres también, de todo pasa, se quedan soportando una relación tóxica, perversa y enfermiza solamente por asegurar el estómago lleno, aunque sea una infeliz, aunque le hayan acabado sus años de juventud, su belleza, su tranquilidad? Ay, padre, pero es que por lo menos tengo el platico de comida. Por un plato de comida tú te quedas en una relación de humillación, de sometimiento, de explotación. Ay, padre, es que ella mantiene la casa lo más de bonita. No, para arreglar la casa hay empleadas del servicio doméstico. Si usted en su casa no tiene esposa dedicada, honrosa, jubilosa, que le está cumpliendo con aquello que la iglesia le ha enseñado a su lado como esposo, para que mantenga el apartamento bonito, vea, si es posible, yo como cura soy lo más de juicioso en el aseo. Lavo, trapeo, sacudo y plancho. Lléveme a mí, me paga bien, porque tampoco voy a ir a trabajarle gratis. Muchachos, esto es demasiado hermoso. El Evangelio nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para ustedes yo llegar y decirles la libertad en la cual deben de vivir. Traducción, Jesús está iniciando un proyecto de vida muy lindo, un plan de vida. Jesús ya en la sinagoga de Nazaret trazó aquello que va a trabajar, aquello que le va a trabajar a su Padre. Y es que Jesús no se va a ir a ver en cuántas panaderías sigue consiguiendo pan. Jesús no se va a ir en cuántos lagos va a ir a sacar pesca. Jesús sabe que el fuego, que la unción, que el perrenque que le ha venido de su Padre, en ese momento lo está tocando, se está vaciando sobre él. Y por eso Jesús dice, la libertad a los cautivos, un año de gracia, de bendición, a los cojos, a los ciegos, a los poseídos, a los enfermos. Porque es que es esta vida la primera que tiene que ser liberada, la primera que tiene que ser llenada de lo nuevo. Porque cuando la mente y el espíritu son nuevos, entonces ya lo del estómago se resuelve en una segunda instancia. Pero es que hay quienes se acuestan con el estómago a reventar de comida y con su conciencia a golpes, con su conciencia señale, con su conciencia juzgue, con su conciencia llena de pesares, porque cultivó lo del estómago, pero lo de la mente lo dejó encarcelado, lo dejó cautivo, lo dejó sometido a otro miedo, a otra incertidumbre, a otro problema, a otra situación que le va a reventar y que no habrá quien le anuncie un año bonito, un año bien vivido. Pidámosle al Señor la gracia de que nosotros nos esforcemos por el alimento diario. Claro, conseguirás el pan con el sudor de tu frente, pero que nosotros también nos esforcemos por limpiar nuestra mente, por tomar determinaciones, por tomar decisiones,
por abrir paso en medio de una coyuntura familiar, emocional, personal, que no nos estás llevando sino a vivir peor que como vivió el pueblo de Israel bajo el dominio del faraón. ¿Y cuál es el faraón? Mi faraón. Mi propio faraón puede ser mi cobardía, mi tibieza, mi miedo, mi mediocridad. Y por eso entonces ya no vivo, soporto. Por eso ya no soy libre. Soy un esclavo de mis miedos, soy un esclavo de mis insatisfacciones. Pidamos para este día la gracia del Espíritu, para que también nosotros tengamos un año de gracia y de bendiciones, así sea. Hay cosas que no entendemos por qué pasan. Y vienen las preguntas, y vienen los interrogantes, y vienen las preguntas al cielo, y vienen los por qué. Puede pasar que pensemos que no tiene salida o no le hallemos una solución. Muchos de ustedes en este momento están viviendo un conflicto que creen que no tiene salida, que no tiene solución. Puede pasar que pensemos que hasta ahí nos llegó la vida y que queramos incluso rendirnos. Yo le aseguro que muchos, en un momento de esos de confrontación, o en esos momentos que la psicología existencial llama situaciones límite, muchos han querido rendirse y acabar incluso con la vida. Puede pasar incluso que algo suceda para que lo manejemos desde Dios y no desde nosotros. A veces las dinámicas de la vida y a veces los planes misteriosos de Dios pueden llevarnos a eso, a que algo suceda para que empecemos a manejar las cosas desde Dios y no desde nosotros. Padre, si llega una situación de esas, díganos, Padre, ¿uno qué hace? Y entonces cuando llegan esas situaciones que nos superan, uno tiene que sacar el hombre bueno que tiene guardado. Si vos no sabes de justicia y si no estás ajustado a Él, difícilmente encuentras la respuesta. ¿Quién es el justo, Padre? Justo es el que lleva una vida en Dios. Por eso los que terminan dándose contra las paredes son los que se soltaron del Señor y no saben las coordenadas para salir del laberinto. Justo es el que lleva una vida en Dios y eso lo hace capaz de leer las cosas de manera diferente. Hay que llevar una vida justa para entender y acogerme a lo que Dios me está sugiriendo. La muestra más grande de nuestra rebeldía, de nuestra indiferencia, de nuestra apatía y de nuestra vida lejos de Dios es que terminamos haciendo lo contrario a lo que Dios nos está pidiendo. Hay que llevar una vida ajustada a Dios para entender lo que Él nos está sugiriendo. Y entonces aprendemos una cosa muy bella, que solamente el justo en la prueba es capaz de preguntarse: ¿qué me estará diciendo el Señor? Hay personas que no tienen tiempo para esa pregunta, porque antes de hacerse esa pregunta ya ellos están dando una respuesta. ¿Qué me estará diciendo el Señor en esta prueba? ¿Qué me estará diciendo el Señor al perder mi trabajo? ¿Qué me estará diciendo el Señor al perder a esta persona? ¿Qué me estará queriendo decir el Señor en esta enfermedad? ¿Qué me estará queriendo decir el Señor en esta situación adversa que me tiene pegado del techo? Solo el justo es capaz de hacerse esa pregunta. ¿Para qué? No por qué.
¿qué me estará queriendo decir el Señor? Y por eso, mirando a San José, entendemos que se necesita un corazón libre y bondadoso para acoger un desmonte de los planes y abrazar lo que nos muestra Dios. Es que él no se iba a poder unir a María, porque la iban a ella a matar, a apedrear. Y sin embargo, él es capaz de permitir que Dios le desmonte incluso lo que estaba mandado por la ley, y Dios de alguna manera le sugiriera una salida al problema. Y por eso, queridos amigos, cuando uno está viviendo esas circunstancias, Dios nos invita a soñar. ¿Cómo así, padre, que a soñar? Eso no es muy peligroso. No, no es que te vas a dedicar a dormir, no, que soñes que es posible que vos encontres esa salida. Y por eso dice el Evangelio: se le apareció en sueños un ángel del Señor. El Evangelio me podría decir que José estaba por allá sentado sacando agua de un pozo y se le... No, fue en sueños donde un ángel le habló. Y entonces nos recuerda que vale la pena soñar y que en las pruebas Dios no nos deja solos y va a buscar siempre la forma de indicarnos lo que debemos hacer. Miren, amigos, qué cosa tan bella. Del sueño de Adán, Dios saca a Eva, y a través de un sueño señala a José el camino que nos lleve a Jesús. Entonces aprendemos esto tan bello, que Dios nos ayuda a entender que los sueños, si se viven con Él, siempre traerán cosas buenas. No le dé miedo soñar. No le dé miedo soñar con su casita, hombre. No le dé miedo soñar con sus 10 hijos corriendo por los corredores de su casa. No le dé miedo. Aquí se los bautizamos y prometemos no cobrarle. No le dé miedo soñar con su empresa. No le dé miedo soñar con su emprendimiento. No le dé miedo soñar con el viaje que tanto ha planeado. Nosotros somos hechos para soñar. Y por eso en sueños el Señor le muestra: no dejes de soñar, que Dios lo imposible lo hace posible. Y escuche esto, que tu problema ya en este momento está siendo solucionado. Dios ya está trabajando. Continuamos nosotros escuchando al apóstol del amor, al enamorado, o de otra manera al que se dejó amar demasiado por Jesús. Y en esta corta carta, de la primera que él escribe en el capítulo 4, versículos del 7 al 10, San Juan nos entrega unas palabras que tienen una esencia única. Dios es amor, y el amor consiste no en que nosotros despleguemos y saquemos de nuestro interior y de nuestra experiencia de fe una fuerza que manifieste que amamos a Dios. Ese no es el origen. El origen es que Dios nos amó primero. Cuando nosotros le correspondemos a Dios con el amor que decimos que le tenemos, es porque ya Dios nos lo colocó en nuestro ser. Dios madrugó a amarnos y dejó en nosotros este ser impregnado todo del amor primero, de manera que nosotros podamos amarlo a Él y por lo tanto dejarnos amar. A nosotros nos han enseñado siempre que el amor es activo. Y es activo porque hay que amar y hay que amarme. Y de alguna manera tiene un lenguaje egoísta e interesado. Amar para que tú me ames y amarme
encerrado en la mismidad del ser. Sin embargo, el amor cristiano, o por lo menos lo que San Juan nos quiere llevar a vivir, es un amor pasivo, dejarme amar. Y entonces cuando yo me dejo amar, entonces no van a venir luego las frustraciones. Cuando los amores externos o cuando los amores activos mienten, engañan, traicionan, decepcionan, se van o se nos mueren. Porque yo ya tengo dentro de mí el amor pasivo, el amor fundante, el amor esencial, el amor que no miente, que no hiere, que no se muere, que no decepciona, y es el amor de Dios. Por eso cuando nosotros decimos que amamos a alguien sin dejarnos amar de Dios, empezó la cosa maluca. Porque va a llegar un momento en el que esa persona nos dice así, facilito: se me acabó el amor por vos. Pero llevamos 40 años disque amándonos. Por eso, ya te lo entregué en 40 años, ya se me acabó. Coge el camino que yo cojo el mío. Y entonces la otra persona siente que se viene al piso, se derrumba, porque un amor activo, un amor de afuera que creía garantía, se le volvió ilusorio. Un amor que creía. Nosotros que somos tan románticos y que nos encanta la música de planchar, eso del amor eterno entre seres humanos es incompleto. Amor eterno, el de Dios, el amor fundante, el de Dios, el amor que no conoce de sospechas, el de Dios, el amor que es amor, el de Dios, porque yo me he dejado amar de tal manera que entonces cuando los demás amores se mueven, se desplazan, se desfiguran, entonces yo soy capaz aún de seguir viviendo, de seguir amando, de seguir construyendo la vida, porque la esencia y la fuente misma de amor yo ya la tenía reservada, una reservita por allá, escondida en el alma, de manera que lo que se volvió promesas, 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 como dice la canción, entonces no me lleva a mí a la desilusión, no me lleva a mí a la enfermedad, no me lleva a mí al quererme morir. Porque eso de que de amor nadie se ha muerto no es tan verdadero. Pero ¿cuál amor? Ese que es tan pasajero, ese que es tan incompleto. Vámonos al Evangelio de San Marcos, donde los voy a llevar nuevamente a lo que les decía el día de ayer. Ya no estamos contemplando al niño frágil, al niño recién nacido. Ahora estamos contemplando, ahora podemos admirar y ahora nos podemos decidir a seguir al verdadero profeta, al maestro, al ungido, al que abre el cielo para mostrarnos que los milagros son posibles. Este trozo del Evangelio de Marcos tiene una carga sacramental, eucarística, muy bella. Los padres de la iglesia han leído en este evangelio todo lo que nosotros llamamos la prefiguración del misterio que sucede en el altar cada que el sacerdote preside la Eucaristía. Este evangelio lo debemos de tomar como de una manera muy calmada, para no pretender pensar que hay que dejarle a Dios que sacie el hambre. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué tantos hambrientos? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué tantos miserables? ¿Dónde está Dios? En otros momentos se los he dicho, ustedes que son tan inteligentes, no se hagan más la pregunta ¿dónde está Dios? Eso fue por allá como antes del año 2000.
En ese momento la pregunta es, ¿dónde está el ser humano? Indiferente, indolente, acomodado, que fácilmente empieza a relegar y a pensar que es el otro el que tiene que asumir un compromiso. Por eso la Eucaristía no es solamente la participación en el afecto humano, donde nosotros venimos a un rito y a un culto. La Eucaristía es ante todo el milagro en que Dios se sigue haciendo presente y que Dios sigue siendo el alimento de la vida para nosotros los mortales, para que seamos inmortales. Cada que tú caminas hacia el altar, estás caminando hacia el lugar donde tu vida se empieza a inmortalizar, porque sucede un milagro. En lo que nosotros llamamos la consagración, que teológicamente se llama transubstanciación, la sustancia deja de ser pan para ser carne, la sustancia deja de ser vino para ser sangre. Ese es el milagro patente de que Dios se sigue compadeciendo de nosotros, la muchedumbre del tercer milenio, que aún nos sentamos hambrientos, decaídos y que no sabemos ni qué es lo que queremos. Y Él, el Hijo de Dios, el Eterno, el ungido del Padre, Él sigue haciendo el milagro de elevar los ojos al cielo, de dar gracias, de invocar al Espíritu para hacer que entonces estos dones puestos en el altar sean el alimento que sacia, que alcanza y que sobra para todos nosotros los mortales, para todos nosotros los hambrientos de la verdad y de la eternidad. Pero la Eucaristía no se acaba en el altar, ni siquiera se acaba cuando el sacerdote o el diácono les dice: pueden irse en paz, desentiéndanse, lávense las manos, que ya ustedes son rezanderitos, que ya ustedes son juiciosos, ya ustedes cumplieron con la misita del día, Padre, la misita del día. La Eucaristía no termina aquí. Salimos todos siendo un sagrario abierto, salimos siendo todos un pan bendito, para que entonces cumplamos esto tan hermoso que Jesús les dice a los discípulos: denles ustedes de comer. Y entonces ya no es Dios, ya somos también nosotros en el nombre de Dios. Cuando somos capaces de la solidaridad, cuando somos capaces de la compasión, cuando somos capaces de la misericordia, cuando a nosotros también se nos escaramucia el alma, porque hay quienes están hambrientos y hay quienes están sedientos, y no solamente de saciarlos con papas, yucas y arroz, y no solamente de saciarlos con un dinero para solventar una necesidad momentánea, hace parte también de esa caridad. Pero qué hermoso nosotros poder decir que si yo tengo tan solo media hora, que si yo tengo tan solo 15 minutos, que si yo tengo tan solo una hora, en un día hago el milagro de escuchar a alguien, de visitar a alguien, de acompañar a alguien, de abrazar a alguien, darme yo desde lo poco que tengo para que a alguien se le solucione, se le abra una puerta de esperanza, porque está así, como dice el Evangelio, como ovejas que no tienen pastor, como quien está abandonado, como quien está triste, como quien está totalmente desintegrado en su ser. Y habrá alguien que hará el milagro de ir a reconstruirle un pedacito de ganas de seguir viviendo. El milagro completo lo hace Dios como primero, pero lo hacemos nosotros como sus seguidores,
como sus testigos, como sus discípulos, como alguien que entiende que la fe no se reduce únicamente a una hora del culto, sino que la fe nos revienta desde adentro y nos hace solidarios y nos hace cercanos ante la necesidad de los demás. No nos podemos quedar con la pregunta de los discípulos: ¿qué es esto para tantos? 5 panes y 2 peces. ¿Saben? Es que el milagro no lo vas a hacer solo. El milagro lo harás con Dios. Esos 5 panes y esos 2 peces fueron colocados en las manos de Jesús. Y por eso cuando yo hago el bien con Dios, cuando yo hago el bien con el Maestro, con el que sabe cómo es y por dónde, entonces nada será poquito. Siempre me ha gustado decir esta frase. Y por las parroquias donde he pasado, que no he pasado sino a construir templos, y siempre me gusta decir esto: si tiene poquito, me da poquito. Si tiene bastante, me da bastante, pero me da en el nombre de Dios. Y eso no es únicamente una manera de tirar las cosas a ver qué sirve. Es una manera de yo saber que esto que yo tengo, mucho o poco, en el nombre de Dios, lo estoy colocando como un medio que suma, que multiplica, que se vuelve abundancia, que se vuelve bendición. El otro día me llamaba una señora a través del canal para decirme: padre, no tengo sino 5,000 pesitos, pero se los quiero dar, aunque son muy poquitos. Y le decía yo: no, señora, no es poquito, porque no los teníamos. Y 5,000 no resta, 5,000 suman, por lo tanto es bendición. Pidámosle al Señor la gracia en este día de que no nos deje pensar que el mundo somos nosotros, nuestras circunstancias y un metro cuadrado donde vivimos, y que dentro de ese metro cuadrado tengo trabajo, tengo salud y tengo alimento diario. El mundo no es tu mundo. El mundo real y concreto es tu mundo en relación y en correlación con los demás. Piensen ustedes en lo que hacen en nombre de la parroquia. Piensen en esta cadena de bondad, en esta red de ayuda, de solidaridad, que desde su parroquia, donde ustedes hacen su aporte, donde ustedes contribuyen a una invitación de algo que les pide el Padre Freddy, a cuántos lugares de Medellín, de Antioquia e incluso de Colombia está llegando. Por lo tanto, lo que usted dona no es poquito, lo que usted dona es demasiado, porque se vuelve en respuesta a la necesidad de tantos que claman y que gritan que alguien les escuche. Que el milagro de este día no sea solamente comernos la carne de Cristo, que el milagro completo sea la carne de Cristo unida a nuestra solidaridad y a nuestras ganas de ir a hacer el bien, así sea. A mí me hizo mucho bien el caer en la cuenta de quién es Él, pero de quién es Él en la Eucaristía. Porque es que yo me puedo acostumbrar a venir al templo y encontrarlo ahí, y me dijeron: es que ahí está Dios. Pero si yo estuviera convencido de que ahí está Dios, la actitud en el templo frente a Él sería distinta.
Y la razón por la cual no es distinta es porque todavía no creemos verdaderamente que ahí está Él. Y entonces, ¿qué me pasó en ese hospital? Que el panorama era supremamente desalentador. Todos los médicos decían: su hermana está muy mal, su hermana está muy mal, su hermana está muy mal. Y algún día yo dije: está muy mal. ¿Y si yo soy cura, hombre? Si yo soy cura, me están diciendo a mí que está muy mal y yo soy cura. Y yo tengo el privilegio de traerle a Jesús. Y entonces fui a mi parroquia en el Calvario, empaqué en el relicario a Jesús y me lo llevé. Y si yo soy sacerdote y consagro la hostia y sé que ahí está Dios, entonces si le traigo la hostia a mi hermanita, le estoy trayendo a Dios. Qué tonto un cura que no crea, y qué tonto yo si no creo eso. Y entonces, con el Santísimo en la mano, yo le decía: aquí estás, sos Dios. Y entonces se lo puse al rinconcito a mi hermana. Y yo le dije: vea, acuéstese pues ahí con ella. Y les conté en aquella ocasión que yo vivía con la mirada puesta en ese aparato, yo no me acuerdo cómo se llama eso, que va midiendo, y que eso es lo más aburridor, porque usted es pendiente si sube, si baja, que se acabó, que se... ¿Cómo se llama eso? A ver, los médicos, las enfermeras, ese aparato que va midiendo ahí todo, la presión, todo. El monitor es el monitor. Cuando yo le puse el Santísimo a mi hermana, la saturación, que estaba muy bajita, subió y pasó de 96 cuando estaba supremamente bajita. Y yo no estoy loco ni soy místico, soy un hombre de fe. Y entonces yo supe que ahí se estaban calentando los dos en una cama, y que el Señor estaba ahí haciendo su obra. Si no le creemos a la Eucaristía, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y pueden haber 1000 horas santas, pueden haber congresos, pueden haber 1000 devocionales, pueden haber 1000 actividades, y si no le creemos a Él que aquí está, estamos perdiendo el tiempo. El Santísimo desde ese día se convirtió en el compañero de mi hermanita. Yo no se lo quitaba de al lado. Y pudimos salir de ese evento tan triste. Pero fue Él, y el saber que Él está ahí. Cuando uno va entendiendo eso en el camino, queridos amigos, el camino se nos hace más amable. El mundo nos grita volver la mirada a Él, y Dios nos invita a reconocerlo. Es que es lo mejor que nos puede pasar, saber que es tan poderoso que es capaz de hacerse tan chiquito, y saber que es tan grande que es capaz de venir a nuestra pequeñez, haberse quedado en forma de comida para poder entrar dentro de nosotros, y haberse quedado en los barrios y en las comunidades para devolverle el sentido a las personas. Aquí estás, te vemos mover, milagroso. Aquí estás, el que ha hecho milagros en tu vida, en tu familia y en tu corazón. Aquí está. Y por eso no nos cansamos de pedirle al Señor el regalo del Espíritu Santo, porque sabemos y nos enseñaron que desde el principio hasta en el libro del Génesis ya el Espíritu Santo estaba ya de la mano del Creador haciendo su obra, y ya el Espíritu Santo estaba aleteando sobre las aguas. El Espíritu Santo hizo posible una nueva creación, y entonces lo llamamos sobre nuestras miserias, sobre nuestros pecados, sobre nuestras debilidades, y le decimos: ven a nuestra vida y haz posible un nuevo comienzo. Cuando uno coge el libro del Génesis, nos dice que todo era caos, desorden y oscuridad, y Dios todo lo puso bonito.
No es posible que lo mismo haga con esa realidad en tu casa que está tan fea. Ese problema, esa dificultad, esa división, esa fractura, que coja todo eso y lo ponga bonito. Y entonces es ahí cuando necesitamos el Espíritu Santo, que venga y aletee sobre tu problema, que venga y aletee sobre tus hijos, que venga y aletee sobre tu matrimonio, que venga y aletee sobre esta comunidad y haga de todo esto una nueva creación, un nuevo comienzo. Espíritu Santo, que aletee sobre las familias para volver a perdonarnos, para volver a iniciar, para regalarnos una oportunidad. Ahí donde estás, todos le vamos a pedir al Señor el regalo del Santo Espíritu. De alguna manera, ya en estos primeros días del mes de enero, empezamos a retomar lo que es cotidiano, lo que es normal, lo que es agendable en nuestra vida. Hay quienes ya han terminado su temporada de descanso y de vacaciones y se disponen a retomar todas sus labores. Sin embargo, para la liturgia de la iglesia nos mantenemos en este tiempo tan bello de la Navidad, tiempo que estará terminando litúrgicamente el próximo domingo con la fiesta del bautismo del Señor. Por eso, dentro del tiempo de la Navidad, nos mantenemos escuchando las cartas escritas por el apóstol San Juan, unas cartas que no están sino escritas con puro amor, unas cartas que no están escritas sino con una entrañable cercanía de lo que el apóstol vivió propiamente en su éxtasis, en su pertenencia al amor entrañable de su Maestro, Cristo el Señor. Les voy a proponer que reflexionemos en torno a dos puntos, a la luz de la palabra que hemos escuchado. El apóstol San Juan nos empieza a decir que todo lo que nosotros esperemos de Dios, todo nos lo va a conceder. Y todo es todo. Pongamos ese todo con mayúscula. Pongamos ese todo resaltado. Pongamos ese todo de manera sugestiva. Pero el mismo apóstol nos pone una condición. Para poder recibir todo de Dios, hay que hacer lo que Dios nos pide. Y es ahí donde ya el ser humano, más aún el cristiano, en ocasiones se frena, en ocasiones tira paso atrás, porque es que ya con Jesús, es que ya con la exigencia de la palabra nos toca ajustarnos, nos toca de alguna manera adelgazar nuestra autosuficiencia para poder entrar en la humildad de los hijos que le quieren obedecer al Señor. Y entonces empieza San Juan recordándonos lo que nosotros aprendimos desde niños, más aún lo que el Antiguo Testamento ya nos había mostrado en una alianza preciosa en el Sinaí, cuando Yahvé a Moisés le entrega el decálogo, el plan de vida perfecto para que Israel obedezca a Dios y no deje que el enemigo se le meta a la casa. Pero es que Israel desobedeció. Israel quiso más bien adorar a dioses extranjeros y paganos. Israel entró en la idolatría. Israel desvió su mirada de Yahvé y por eso vino la hecatombe, vino la calamidad más humillante de tener que ser arrasados a un pueblo y a un país que los sometió a la esclavitud y los sometió al oprobio y al olvido. Claro,
Así somos nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Amémonos. Y sin embargo nosotros nos miramos como medio rayadito. ¿Y este qué? ¿Y esta qué? El que me la hace, me la paga. Sentimos el fresquito por dentro cuando vemos al otro que está cayendo. Y comulgamos y nos confesamos y sentimos disque tranquilidad y sentimos disque mucha complacencia cuando vemos al hermano caído. Ámense los unos a los otros. Y nosotros declarándonos persecución, y nosotros declarándonos la guerra, y nosotros declarándonos el desquite, y nosotros declarándonos que parece que nos tenemos que devorar unos a otros como para podernos sentir complacidos. Dios nos pide que seamos serviciales, que nos atendamos con cariño unos a otros, que el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de los demás. Y nosotros buscando primeros puestos, y nosotros buscando aplausos, y nosotros buscando reconocimientos, y nosotros buscando que todo el mundo nos rinda pleitesía. Dios nos pide que seamos fieles, y sin embargo traicionamos, y sin embargo adulteramos, y sin embargo tenemos por allá las mañas escondidas, y sin embargo tenemos por ahí un desagüe abierto, porque nadie me ve. Dios nos pide que lo amemos solo y exclusivamente a Él, y sin embargo lo vamos desmontando a Él para poner a otras cosas, para poner otras circunstancias, para poner otros intereses, para poner otros beneficios, y Dios reclamando que solo a Él lo amemos como el primero y el principal de todos. Me encanta una expresión tan bella de San Juan, que San Juan la va a defender y la va a entregar en una pertenencia muy hermosa. Somos de Dios. Si nosotros entendiéramos esto, que le pertenecemos a Dios, que somos suyos, que somos hechura de sus manos, que somos la creación preciosa en la que Él se complació, entonces nos amaríamos y no declararíamos guerras y no levantaríamos muros y no nos complaceríamos cuando vemos la derrota o la caída de nuestro hermano. Somos de Dios. Por lo tanto, comportémonos y vivamos en esta alegría de que somos sus hijos. Segundo punto de reflexión, Evangelio de San Mateo. Lo primero que tenemos que decir del Evangelio es que hemos salido de la ternura, de la pequeñez y de la infancia del niño Jesús. Hasta ayer, en la liturgia de la iglesia, con motivo de la Epifanía, contemplábamos junto a los tres sabios al pequeñito, al recién nacido. Hoy el Evangelio ya nos lo muestra crecidito. Esto es, el Evangelio nos ha llevado a que en el tiempo nosotros ya seamos capaces de entender que el niño frágil ahora es el hombre nuevo, el hombre Dios que se ha metido en la historia y que ahora ha empezado una misión preciosa. Ahora está proclamando, ahora está anunciando, ahora está diciéndole al mundo que lo nuevo ha llegado. Pero vuelve y pone una condición. No, pues entonces Jesús tiene más condiciones que un tute. Pero es que tiene que ser así. Y entonces Jesús nos empieza a decir, como lo nuevo está aconteciendo, como lo nuevo está llegando, para que ustedes puedan recibir esta fuerza tan grande, esta gracia que se renueva en ustedes, pues entonces quiten lo viejo. Es como cuando en la casa llevamos un cuadro muy bello para exhibirlo en la sala, pero tenemos la pared sucia, tenemos la pared craquelada, ya tal vez soplada por la humedad.
el cuadro no va a relucir en su pintura, en su arte, en su belleza original. Y si llega el artista de ese cuadro, le dice: no, negrito, tumbe ese muro, haga algo nuevo para que pueda brillar la belleza del arte de esta que es mi obra. Así es Dios, así es su gracia, así es su fuerza renovadora. Nosotros queremos que Dios acontezca y que Dios sea eficaz dentro de nosotros. Limpiemos entonces la vida, que eso en la vida cristiana, hoy Jesús nos lo entrega en una palabra muy hermosa: conviértanse. Pilas pues, que muchos de nosotros estrenamos tenis, que muchos de nosotros el 24, el 25, el 31 y el 1, jean nuevo, camiseta nueva, celular nuevo. Y los que son más pinchados, carro nuevo. Y la pregunta es, ¿y allá, en ese corazón, hizo limpieza, hizo higiene, o su corazón sigue siendo un recicladero de amarguras, de tristezas, de inconformidades, de lamentos, de pecados que usted va acumulando y usted está estrenando afuera, pero adentro no hay sino podredumbre, o como lo va a decir Jesús mismo en otro pasaje de la Escritura, sepulcros blanqueados, encalándolo de afuera, cuando por dentro no hay sino oscuridad, muerte y desolación. Conviértanse, es el llamado que hoy nos hace el Señor. Miren, amigos, empezamos el año en una crisis global. Empezamos el año en un acontecimiento no solamente para América Latina, sino para el mundo entero. Todo el mundo está apiñado en la noticia de esta semana. Y hoy el Señor nos lo está diciendo claro: conviértanse. ¿Quiénes? Todos. Porque si no nos convertimos, perecemos todos por igual, de la misma manera. Yo creo que estamos a tiempo todavía de reprogramar la vida, de reprogramar el año. Y sí, en tu empresa, en tu familia, en tus tareas cotidianas, haz propósitos, claro que sí. Yo también los tengo en la parroquia. Y es hermoso uno poder diseñar, y es hermoso uno poder visionar hacia dónde quiere orientar la vida, la comunidad, los proyectos. Pero es más lindo cuando uno se mira hacia adentro y cuando uno tiene propósitos, y por lo menos aún en estos primeros días del año poder desde la palabra tomar 2 propósitos muy concretos. El primero: soy de Dios, y como soy de Dios, haré todo lo que Él me pide para poder recibir todo lo que yo le pido. Qué buen negocio, qué buen negocio. Hacer todo lo que el Señor me pide para poder recibir todo lo que yo le pido. Hagamos el ensayo y verá. Y el segundo gran propósito: queremos lo nuevo, queremos que acontezca Dios, queremos que reine la paz, queremos que reine la tranquilidad. Sencillo, convirtámonos a Él. Y entonces la novedad, la alegría y la gracia del cielo va a vislumbrar toda esta oscuridad y va a esclarecer toda esta incertidumbre en la cual nosotros hoy podemos estar caminando. En la humildad del corazón, digámosle hoy al Señor: te pertenecemos, somos tuyos, háblanos, que te queremos escuchar. Amén.
yo vengo durmiendo mucho, vengo encerrado, vengo separado de los demás, yo no quiero saber nada del mundo. No, es necesario despertarse del sueño, es necesario despertar. ¿Para qué, Padre? Para afrontar con los ojos abiertos y los pies en la tierra esta realidad. Hay mucha gente que me dice Padre, y me lo dicen con un aire de angustia: qué rico que yo me quedara dormido para siempre. Hay personas que viven de los sueños, pero desconectadas del mundo real. Qué rico esto, pero estás desconectado de la realidad. Solo despertando es posible caer en la cuenta de lo que acontece y de aquello que yo debo hacer. Hay que despertar, hombre. José despertó, y cuando despertó hizo lo que el Señor le había mostrado, hizo lo que el Señor le había señalado. Es muy triste descubrir que hay personas que duermen para no darle la cara al problema. José no le dijo a la vecina: tráeme unas dramamine, yo me quedo dormido una semana. No, José despertó. ¿Y qué pasó cuando despertó? Que cuando uno despierta en Dios, se para en Dios, cuando uno asume las cosas en Dios, uno se pone en camino, en camino. Por eso es tan bello cuando el Evangelio me dice que hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Es que el man se pensaba volar. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Evangelio. Él se quería ir al escondido, pero el Señor le dijo: no haga eso, no lo haga. Y entonces este hombre justo, bueno, querido, cuando se despertó del sueño, le dijo: ¿cómo así que déjala? Ni riesgo, la dejo, pero para mí, para mí. Y la recibió por esposa. Amigos, Dios tiene la respuesta, y es importante obedecer lo que Dios nos va señalando. Díganme ustedes si usted no sería una persona más próspera y más exitosa si usted hubiera obedecido a Dios antes que a usted mismo. Si usted hubiera obedecido a Dios primero que obedecer a la persona que te dio un consejo y que te llevó a la quiebra y a la pérdida de lo que tanto esfuerzo te costó conseguir. Es que si lo hubiéramos escuchado a Él. Por eso es importante obedecer lo que Dios nos va señalando. Cuando despertó del sueño, hizo lo que Dios le mostró. Y aprende uno que solamente una persona con una fe grande como José es capaz de arriesgarse a grandes empresas. Yo creo que esa es de las empresas más grandes. La venida del Salvador. El haber constituido eso para que el Señor viniera a nosotros, eso es lo más grande. El misterio de la encarnación, que Dios se hubiera encarnado en nosotros, eso es una cosa muy tesa, hombre. Que Dios se hubiera venido de allá para acá. Y José le apostó a eso, le apostó a esa gran empresa. ¿Por qué, Padre? Porque tenía una fe grande. Por eso, queridos amigos, si usted me dice a mi Padre, díganos sin tantos rodeos qué es lo que hay que hacer, le respondo: hay que hacer lo que Dios manda. Siempre será la respuesta a lo que en algún momento fue un gran problema. Hacer lo que Dios nos manda siempre será la respuesta a lo que en algún momento fue un problema. Aquí hay personas que tienen muchos problemas y muchas angustias en este momento. Por eso mire la pregunta que voy a hacer. Levánteme la mano la persona que hoy se ríe de lo que ayer fue un gran problema. Déjela arriba, eso.
Miren, los que están viviendo, déjela arriba por favor, los que están pasando por un problema, una dificultad sin salida, miren esas manos levantadas. Ellos vivieron lo que usted un día vivió y hoy se ríen de eso. Bajen la mano. Qué cosa tan linda lo que nos está diciendo y lo que le estoy diciendo. Hacer lo que Dios manda siempre será la respuesta a lo que en algún momento fue un gran problema. José después se reía de eso. ¿Oíste, María? Tan bobito yo, mis que pues eso no lo dice el evangelio, pero yo me lo imagino. Tan bobito yo, se reía. Miren cómo termino esto. El que pensaba actuar humanamente decidió actuar desde Dios, iluminado por su luz. El que pensaba actuar humanamente, me voy al escondido, no. Entendí un día que la salida no era esa, que había que aprender a tomar decisiones desde el cielo. En verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Lo que el Señor está diciendo ahí, vea, a Juan lo hicieron y le botaron el molde. No hay otro como él. Pero luego va a decir una cosa muy linda. Aunque el que en este camino hacia el cielo se haga pequeño, ese es más grande que Juan. Qué cosa tan bella, hombre. No ha nacido de mujer nadie más grande que Juan el Bautista. Pero si alguien en el reino de los cielos se hace pequeño, ese es más grande que él. Alguno podría decirme, padre, ¿y por qué el Señor es capaz de decir eso de Juan el Bautista? Y yo creo que la respuesta está en la capacidad que Juan el Bautista tuvo de abandonarse en las manos de Dios y reconocerlo como Dios. Juan Bautista no se puso a pelear con el Señor. Juan Bautista con humildad fue capaz de decir: detrás de mí viene uno al que no merezco ni siquiera desatarle la correa de las sandalias. Es decir, Juan Bautista lo reconoció y le dio su lugar en el camino. Y pareciera que lo que el Señor estuviera diciendo es eso: aquel que me reconozca en su camino, ese es grande, ese es grande. Por eso, queridos amigos, ese evangelio tiene una relación muy linda con la primera lectura y la vamos a descubrir. Anoche hablaba con una persona por teléfono y esta persona está viviendo una circunstancia muy difícil en su vida personal. Amigos, de un momento a otro la vida se le puede poner a uno patas arriba. Y va entendiendo uno eso de la Sagrada Escritura, de que el que se crea muy firme, cuidado, no vaya a tropezar. Yo puedo estar muy bien en este momento y mañana levantarme con la vida vuelta a nada. Y esta personita muy querida, una persona muy especial, me decía: yo ya no quiero nada. Yo ya no quiero nada. Yo le decía: mira, Dios tiene la respuesta. Y me dijo: Dios no me escucha. Y entonces yo le dije: Dios sí te escucha. Lo que pasa es que tú quieres tener el control de todo. Y qué peligro tan grande. Qué peligro tan grande en medio de las situaciones de la vida, yo decirle al Señor: vea, quítese usted, hermano, que yo hago las cositas, yo las hago. No. En medio de las situaciones adversas de la vida, de las luchas de todos los días, de las caídas, de
de las frustraciones, yo tengo que renovar. Eso lo hizo Juan Bautista. Yo tengo que renovar delante del Señor, que es Él y no soy yo. Es que no soy yo, dice Juan Bautista, es el que viene detrás. Y nosotros no hemos querido reconocer que es Él. Y por eso salimos nosotros sacando pecho, a meterle el pecho a una cantidad de cosas que no somos capaces. ¿Qué es lo que nos pasa a veces, queridos amigos, frente a un problema familiar, frente a una situación en la empresa, frente a un problema personal, frente a la enfermedad? Que queremos nosotros arreglarlo todo y movemos fichas y cuadramos aquí y movemos unos tontos. Porque lo que hay que hacer en ese momento es decirle al Señor: Señor, no soy yo, es usted. Le entregó el control, hermano. Usted sabe lo que debe hacer. Y esa es la primera lectura de hoy. La primera lectura de hoy es una renovación de la confianza. Es ser capaces de descubrir al Señor como el todo de nuestra vida. Mire lo que dice el Señor por medio del profeta Isaías: yo, el Señor tu Dios, te tomo por tu diestra, te tomo de la mano derecha. Eso es una cosa muy linda. Miren, cuando yo me he sentido triste en algunos momentos, yo recuerdo ese pasaje. Porque es que no es solamente un texto bíblico, es una promesa de Dios. Yo, el Señor, te tomo de la mano derecha. Si el Señor me dice: yo te tomo de la mano derecha, lo único que a mí me queda es agarrarme de la mano de Dios. Es que Él me está tendiendo la mano. ¿Cómo es de grosero cuando uno da la mano y no se la dan? Él me está dando la mano y a mí ¿qué me queda? Agarrarme de la mano de Dios. Pregunta: ¿de la mano de quién te estás agarrando? ¿Te estás agarrando de la mano de tus supersticiones? ¿Te estás agarrando de la mano de lo que el mundo te está ofreciendo? ¿Te estás agarrando de la mano de aquella persona que te dijeron vaya allá? Es increíble que uno cambie la mano de Dios por la mano de un cualquiera. Yo, el Señor, te tomo por tu diestra y te digo, qué cosa tan linda, no temas. ¿Cuándo nacen los miedos? ¿Y de dónde nacen los miedos? De yo querer tener el control de las situaciones. Entonces dice el Señor: no temas, porque yo mismo te auxilio. Yo no mando a nadie, yo mismo. Díganme ustedes, queridos amigos, si ahí no tienen que menguar los miedos. Díganme ustedes, queridos amigos, si no nos tenemos que sentir muy felices cuando Dios mismo me dice: déjeme, yo lo hago. Es que este problema es muy grande. Yo le pregunto: ¿es más grande que Dios? Yo le pregunto: ¿es más grande que Dios? Es que esta situación es muy difícil. Yo le pregunto: ¿escapa de las manos de Dios? El problema más grande que le presentaron a Jesús fue un muerto. Y le gritó desde afuera: sal, y lo resucitó. Es que no hay nada que escape de las manos de Dios. Póngame el problema más embolatado, más empantanado que usted quiera, y el Señor tiene la respuesta. Padre, ¿y por qué? Porque Él es Dios. Entonces, que Dios me diga a mí, en mi circunstancia personal, en mi enfermedad, en mi aflicción, en mi angustia familiar, en mi problema matrimonial, yo te tomo de la mano derecha, es una cosa muy especial. Entonces Él hace su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de Dios? Darme la mano. ¿Y cuál es mi trabajo? Agarrarme de la mano de Dios. Y ahí es donde está el problema. Los hombres de hoy, por estar ocupados en sus cosas, con las manos ocupadas en sus cosas, no se quieren agarrar de la mano del Señor. Y miren, yo siempre he pensado que es que el Señor es una cosa muy linda, hombre. Que Dios en medio de la tristeza empieza a hablarle a uno como una mamá. Yo me acuerdo que mi mamá me decía: mi niño, mi muchachito, me decía mi mamá. Y Dios nos dice: mi gusanito,
Mire, es que es muy lindo. Lo dice el profeta Isaías: no temas, gusanito de Jacob. Es el Señor diciéndole al oído: mira, vos sos mi gusanito, déjame. Y que nos diga mi gusanito es una cosa muy linda, porque nos está diciendo que nos tiene para cosas grandes. Ese proceso de la oruga, del gusano, de la mariposa, nos está diciendo: yo te puedo poner a volar, yo te puedo sacar de donde te estás metiendo. Es muy bello. Y miren más adelante qué cosa tan linda que nos tiene que llenar de mucha alegría. Los pobres y los indigentes buscan agua, dice el mismo texto, y no la encuentran. Su lengua está reseca por la sed. ¿Cómo es de terrible una sed? ¿Cómo es de terrible una sed? Y dice el Señor: yo, el Señor, a esos que tienen sed les responderé. Padre, yo siento un vacío de Dios, siento un desasosiego, yo siento una angustia en mi interior, se llama sed de Dios. Y dice el Señor: yo le responderé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Dígame usted, ¿cómo no le cree uno a Él y se va a creer por ahí en cualquier otra persona? Yo no los abandonaré. Y aquí es donde viene lo que les quiero decir: haré brotar ríos en cumbres desoladas. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor a usted? Yo puedo sacar agua de un peladero. ¿Usted tiene sed? Yo soy capaz de sacar agua de un peladero de donde no hay nada. Dígame usted, ¿cómo no se agarra uno de la mano de un Dios que es capaz de decirme en mi dificultad: yo soy capaz de sacar agua allí donde no hay agua? ¿No pasó eso al pueblo de Israel en el desierto, que hizo brotar agua de una piedra? Entonces créale a Dios, créale a Dios. Tengo este problema, su problema no es más grande que Dios. Tengo esta enfermedad, su enfermedad no es más grande que Dios. Tengo esta circunstancia en mi casa, esa situación no es más grande que Dios. Lo que pasa es que su fe, la suya, sí es muy pequeñita. Y lo que Dios le está pidiendo a usted en esta mañana es que exprese su fe con una actitud muy linda. ¿Cuál, Padre? Agarrándose de su mano. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia de entender esta palabra. Ayer nos decía: consuelen a mi pueblo, y hoy madrugó a consolarnos, a decirnos: yo, el Señor, lo sostengo de mi mano derecha. Digan conmigo: amén. Zacarías es un sacerdote, está en el templo presentando el incienso, haciendo su servicio en el turno que le correspondía. Y cuando estaba allí se le va a presentar un ángel. Y el ángel empieza a hablarle. Y le va a decir: el Señor ha escuchado tus ruegos. Él tenía una esposa llamada Isabel, que era estéril, y él era entrado en años, así lo dice la palabra. Entonces habían perdido la esperanza de tener un hijo que los heredara, un hijo que los sucediera, un hijo que fuera el orgullo de sus vidas. Ellos le habían pedido toda la vida al Señor ese regalo. ¿Cuántos años rogándole al cielo de rodillas y con lágrimas un muchachito? Ya ellos seguramente estaban en el atardecer de su vida, ya estaban vislumbrando la muerte. Y en ese momento, porque las cosas suceden es cuando Dios quiere. Las cosas suceden cuando Dios las considera oportunas. En ese momento, estando en el templo, un ángel lo visita y le dice: Zacarías, el Señor escuchó tu oración. Uno no se puede cansar de esperar.
Hay personas que han perdido el ánimo, la motivación, pidiéndole algo a Dios. Por eso les decía ahorita cuántos años ellos pidiéndole al Señor esa gracia. Y Dios rompe esa petición en el momento que Él lo considera oportuno. Y es cuando viene la respuesta del cielo. Tu mujer Isabel va a concebir un hijo. En ese momento nos dice la palabra, y así lo escuchábamos, que este hombre dijo, bueno, ¿y cómo va a pasar eso, hombre? ¿Cómo va a suceder eso? Es que humanamente eso es muy difícil. Humanamente es muy difícil. Yo ya estoy muy viejito y ella es estéril. Y entonces el ángel le va a decir, por no haber creído a mis palabras, vas a quedar mudo. Perdió el habla. Cuando salió del templo, la gente vio que él no podía hablar y se dio cuenta de que había pasado algo y de que había tenido un trance o un encuentro espiritual. El evangelio de hoy es la continuación de eso. La buena noticia a un hombre que no tiene hijos, que añora un hijo, que quedó mudo por no creer. Y decíamos ese día en la meditación, el que duda pierde. No le creyó al ángel, perdió el habla. Hoy el evangelio nos dice que Isabel tuvo el muchachito. Se le cumplió el tiempo del parto, dio a luz su hijo, los vecinos y los parientes se llenan de alegría porque sabían que ellos no podían tener hijos. Y entonces dice la palabra de una manera muy bella, se alegraron porque el Señor les había hecho una gran misericordia. Llevaron entonces, como era costumbre, al niño al templo para circuncidarlo y querían llamarlo Zacarías. La tradición mandaba que el primogénito llevara el nombre del papá. Entonces lo van a llamar Zacarías como su padre, pero en ese momento y de una manera radical, la mamá interviene diciendo no. Y aquí me encanta cómo la palabra lo pone en signos de admiración. No se va a llamar Zacarías. Gracias a Dios no lo pusieron así. No se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. ¿Cómo así que Juan? Ninguno de tus parientes se llama así. No se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Miren amigos, Zacarías según la tradición del mundo, Juan según la voluntad de Dios. Y tiene que llegar un momento en la vida donde pase eso, que nosotros seamos capaces de decir no, no más las cosas del mundo, sí las cosas de Dios, no más las tradiciones del mundo, sí la propuesta del Señor, no más lo que el mundo me está sugiriendo, sí lo que Dios me está proponiendo. ¿Y cómo se llama eso, padre? Se llama conversión. El día que usted decide romper un poquito con el mundo para acogerse más a las propuestas de Dios. Su nombre no es Zacarías, ese muchachito se va a llamar Juan porque Dios nos ha mirado con misericordia. Eso significa Juan. Si aquí hay algún Juan, siéntase feliz porque su nombre significa el Señor ha sido misericordioso. No podíamos tener hijos y el Señor nos miró con amor y con compasión. Entonces le preguntaron al papá del niño cómo quería que se llamara. Y acuérdense que está mudo, no puede hablar, entonces pidió una tablita y una tiza y empezó a escribir. Juan es su nombre. ¿Cuándo perdió el habla? Cuando dudó. ¿Cuándo recupera el habla? Cuando hace lo que Dios le muestra y le manda. Y todos quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar y bendiciendo a Dios. Amigos, la palabra de Dios es muy clara. ¿Cuántas cosas usted ha perdido por no creer? Y el Señor le va mostrando a uno cuál es la salida para recuperar lo que se pierde.
Cuando vuelves a abrazar las iniciativas de Dios y vuelves a hacer lo que Dios te está pidiendo y pones a Dios por encima de las cosas del mundo, recuperas lo que pierdes. En ese momento lo que había perdido lo volvió a recibir, se le soltó la lengua y empezó a hablar. Los vecinos quedaron sobrecogidos y decían: ¿qué va a ser de este niño? ¿Qué va a ser de este muchachito? Porque la mano del Señor estaba con él. Cuando la mano de Dios está con una persona, todo fluye. Cuando la mano de Dios está con una familia y con un matrimonio, las cosas por encima de las pruebas, porque nunca van a faltar, llegan a una feliz realización. Por eso, queridos amigos, este pasaje es maravilloso y a mí siempre me ha encantado. Porque allí donde hay esterilidad, y no me refiero a la esterilidad de un vientre, no, me refiero a la esterilidad de la vida, allí donde las cosas no despegan, allí donde las cosas no fluyen, allí donde las cosas no tienen movilidad, allí donde las cosas están experimentando estancamiento, allí Dios puede hacer algo, Padre, pero ¿cómo? Rompa un poquito con el mundo, rompa un poquito con su pecado, rompa un poquitico con sus caprichos y empiece a darle un poquito más de entrada a Dios. Él es el multiplicador, Él es el que es capaz de poner allí donde no hay nada. Y de la mano de Dios siempre habrá bendición y de la mano de Dios siempre habrá misericordia. Su nombre es Juan. ¿Por qué? Porque no pasa un día, y eso lo tendríamos que aplicar en nuestra vida, no pasa un día en el que el Señor no nos mire con su misericordia, su amor y su compasión. Digan conmigo amén. ¿Qué es lo que más pesa en mi corazón al comenzar este día? ¿Qué me preocupa? ¿Qué me ilusiona? ¿Qué me da miedo? Dios ya conoce todo eso, pero espera que yo se lo entregue. No, no para juzgarme, sino para caminar conmigo. Este año no se trata de hacerlo todo bien, se trata de no caminar solo. Señor, aquí estoy al comenzar este nuevo día, con lo que soy, con lo que tengo y también con lo que me falta. Buen Dios, te entrego este nuevo día, te entrego mis planes, mis miedos, mis decisiones y también mis cansancios. Buen Dios, enséñame a vivir este día sin ansiedad, sin prisa, confiando más en ti que en mis propias fuerzas. Cuando llegue la noche espero descansar en ti. Cuida mi vida, mi familia, mi corazón. Y cada mañana volvemos a empezar juntos. Este nuevo día no se trata de hacerlo todo bien, se trata de no caminar solo. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy al comenzar este nuevo día, con lo que soy, con lo que tengo y también con lo que me falta. Este nuevo día no se trata de hacerlo todo bien, se trata de no caminar solo. Señor, aquí estoy al comenzar este nuevo día. De tu mano sé que seré vencedor.